Problema. Listo, perfecto. Bueno, creo que podemos empezar. Am, bueno, antes que nada, buenas noches, doctor Vargas. Es grato para, bueno, para nuestro grupo conversar sobre el destacado trabajo que tuvo en SINADEF. Y como experto en el campo de la salud y la gestión de datos, su contribución a nuestro trabajo va a ser de mucha ayuda y muy reconocida. Y bueno, quisiera comenzar agradeciéndole por su tiempo y disponibilidad para esta entrevista. Un poco para estar en términos de la misma línea, ¿podría introducir un poco lo que es SINADEF? ¿En qué consiste y cuál es el propósito de este? Sí, bueno, en primer lugar, indicar que el SINADEF es un subsistema de información de un sistema mayor, que es el Ujú. sistema del registro civil y de las estadísticas vitales. Ok, ¿Ya? Este sistema del registro civil y de las estadísticas vitales es un sistema que existe en todos los países y es promovido por la Organización de las Naciones Unidas y tiene como propósito contribuir a la identificación de las personas, ¿no? A de la, partir de, a partir de la identidad de las personas, este, se convierten en ciudadanos, ¿no? En el mundo y entonces pueden acceder a servicios públicos, ¿no? Que se proporcionan en todo el mundo. Entonces, esa precisión es importante porque dentro del sistema del registro civil y de las estadísticas vitales, eh, participan de cada país al menos instituciones. Una es el registro civil. Todo país tiene un sistema de... hola, me parece que se está interrumpiendo la comunicación. El segundo organismo es el INEI, Ujú. el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y el tercero es el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de estos tres organismos eh, cumple un rol. Por ejemplo, el Ministerio de Salud certifica los hechos vitales, que son los nacimientos y las defunciones. Claro. El registro civil inscribe oficialmente esos nacimientos y esas defunciones. Y el INEI tiene que dar cuenta de las estadísticas de nacimientos y defunciones de manera oficial. Y fíjense entonces que son eh, subsistemas porque, o sea, el SINADEF es un subsistema porque el SINADEF y también el CNV en línea, el CNV en línea es un sistema similar al SINADEF, solo que registra nacimientos, ¿no? Ok, ok. Y ambos, el CNV en línea y el SINADEF, eh, son sistemas de nacimientos y defunciones que han sido verificados por un personal de salud. En cambio, el registro civil, que tiene otro sistema, ¿no? Que es propio de ellos, creo que se llama, su sistema de ellos se llama
este, me parece que se llama registro de eventos vitales, algo así. Bueno, el sistema de RENIEC registra oficialmente los nacimientos y las defunciones, sea que hayan tenido un certificado de nacido vivo o un certificado de mortalidad, o sea que los ciudadanos se apersonen directamente a las agencias del registro civil y Ujú. mediante otro documento indiquen que una persona ha nacido o ha muerto, ¿no? Y bueno, el INEI hace la parte estadística. Entonces, ahora sí, entrando a lo que es el SINADEF es un sistema de información de las muertes con certificación médica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay otras muertes que tienen una certificación o complementaria, ¿no? Que Ujú. tiene el RENIEC, que no tienen certificación médica, ¿no? Y, Ok. y hay muertes también que no tienen ningún tipo de registro. Justamente esta es una preocupación mundial, ¿no? Mm, Eh, me imagino. porque, porque existen alrededor, a ver, este, la cifra creo que va por alrededor de los 700 millones de personas en todo el mundo, de los más de 7.000 millones que hay, que no tienen, que no tienen un registro. Profesor, formalmente a eso se le denomina subregistro, ¿verdad? Sí, a eso se le denomina subregistro, exactamente. Entonces, a la omisión del registro, ¿no? O sea, hay nacimientos que ocurren y que no son atendidos por personal de salud y que no son registrados en el registro civil, ¿no? Entonces, puede ser que haya omisos a la certificación de salud o a la certificación médica y hay omisos al registro civil, ¿no? Claro. Esos. Y esos corresponden al subregistro. Ok. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cuáles fueron las medidas de seguridad que se implementaron para proteger la información que se recolectaba en SINADEF en el 2022? Bueno, eh, aquí hay que hacer una precisión en el origen, ¿no? Ujú. El SINADEF empieza a funcionar en el año 2016, en agosto del 2016, ¿no? Y como fue un acuerdo, o sea, su desarrollo y su funcionamiento fue un acuerdo de tres organismos públicos, que ya hemos mencionado cuáles son. El RENIEC, que tenía y que tiene la mayor infraestructura e infraestructura también tecnológica, fue el responsable de tanto del desarrollo como del mantenimiento y de la instalación en sus servidores de datos del SINADEF, ¿no? Porque en ese tiempo, el año 2016, el Ministerio de Salud no tenía la infraestructura posible eh, para poder albergar una plataforma de la naturaleza que tenía el SINADEF, ¿no? Entonces, le transfirió al La RENIEC RENIEC. esa responsabilidad, ¿no? Pero solamente, pero bajo el acuerdo, y está eso en la norma, en una directiva administrativa del año 2016 que norma el procedimiento para la certificación de muertes y una resolución ministerial también, la 280 del 2016, que indica que el Ministerio de Salud es el titular del banco de datos. O sea, si bien el RENIEC puede haber desarrollado el sistema, tener a darle mantenimiento, el responsable, el titular del banco de datos es el Ministerio de Salud, ¿no? Ujú. Pero las normas para proporcionar los accesos al sistema, hablando ya de la seguridad, entonces estaba a cargo
completamente de RENIEC y tuvo un problema de origen que lamentablemente, a pesar de las advertencias, Profesor, se fue su audio. ¿O es mi internet? No es el audio del profesor. eh, Profesor, disculpe, ¿se fue ¿me el audio un escucha? rato? Ahora, Ahora sí, Ahora sí. nos mencionaba que a pesar de las advertencias, ya, que se hicieron en su momento, el RENIEC no corrigió algunos problemas de seguridad, ¿no? Bien, el problema de origen sobre la seguridad es que RENIEC dispuso que el primer usuario y clave que se le otorga a un usuario tanto de SINADEF como de CNB era su DNI, ¿no? ok, Y tenía la obligación, el usuario tenía la obligación de cambiarlo inmediatamente. O sea, es decir, la primera vez que te logueas, tú colocas tu DNI como usuario y clave, ¿no? ujú, Pero, pero no te permite hacer un certificado porque te va a solicitar que cambies la contraseña. Entonces tú cambias la contraseña y luego puedes continuar y tienes que recordar esa contraseña para volver a utilizar otra vez el sistema. Ese era el mecanismo de seguridad. Y entonces el año 2016, el Ministerio de Salud se encargaba de proporcionarle a RENIEC el listado de usuarios. Le indicaba cuántos y quiénes deben ser los médicos, en este caso para el SINADEF, que tienen acceso a realizar una certificación de muerte, ¿no? Y no había firma digital, entonces solamente había una firma electrónica que era el logueo nada más, ¿no? ok. Entonces, eh, el Ministerio de Salud le proporcionaba a RENIEC el DNI, el número de colegio médico, los nombres completos, un correo electrónico y un número de teléfono. Con esos datos, el RENIEC creaba un usuario y una clave, Que ¿no? era el DNI y, bueno, solamente el DNI. Y la primera vez era el DNI, y Ujú, una vez que el usuario se logueaba por primera vez, tenía que cambiar el usuario y la clave. Bueno, funcionó el 2016, solamente se hicieron 600 certificados. Funcionó el 2017, ya se hicieron 30.000 certificados. Funcionó el 2018, se hicieron 50.000 certificados. Funcionó el 2019, se hicieron 70.000 certificados en línea, ¿no? Y también el SINADEF permite transcribir los certificados hechos en papel. Estos certificados hechos en papel son transcritos por personal administrativo de salud, ¿no? O sea, si un médico hace un certificado en un papel, luego ujú. un administrativo se loguea también en el sistema y transcribe los datos del papel al sistema, ¿no? Esa es la otra modalidad, eso se llama CDEF manual, ¿no? Y los que hace directamente el médico se llaman CDEF en línea. Y así funcionó bien, como les digo, hasta el 2019. El 2020 ocurrió la pandemia a partir de marzo. Entonces, en ese momento en que ocurre la pandemia, como ustedes comprenderán y lo han vivido, se cerraron todos los servicios este, directos, o sea, todas las agencias que daban servicios al público, ¿no? Como bancos, como, bueno, financieras, oficinas de seguro, y también se cerraron las oficinas del registro civil. Y también se cerraron las oficinas administrativas
del Ministerio de Salud. O sea, no había personal de salud que transcribiera certificados hechos en papel al sistema y tampoco había registradores civiles que atendieran actas de defunción. En este punto es necesario que ustedes sepan sobre un flujo. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Cuando una persona muere, eh, si muere en un hospital, el médico le tiene que otorgar un certificado de defunción. Si lo hace en el SINADEF, como no tiene firma digital, tiene que imprimir, firmar y sellar ese papel. O sea, el SINADEF se usa Claro. como una máquina de escribir. La ventaja es que el dato va directamente a la base de datos, pero ese registro electrónico no tiene validez legal porque no contiene una firma, ¿correcto? Entonces, el médico tiene que imprimir, buscar una impresora y al imprimir, firma en forma manuscrita y le pone un sello. Y ese papel se lo entrega al familiar o del fallecido, ¿no? Lo mismo Ujú. ocurre si es que el paciente muere en su casa, el mismo procedimiento. Algo Y que perdón, algo que se me viene a la mente es, entonces el SINADEF era más una herramienta estadística que una herramienta de defunción. exacto, Mm, exacto. Es una herramienta estadística. ¿Por qué? Porque en el, en las normas, o sea, antes que exista SINADEF, los formatos de papel tienen dos partes. Una parte superior, o sea, deberían ser, en otros países son dos o tres papeles autocopiables. ¿Se acuerdan que hablamos del sistema del registro civil y las estadísticas vitales? sí, Bueno, en la mayoría de los países que tienen, dicho sea de paso, el Perú es uno de los pioneros en Latinoamérica en tener un sistema electrónico para esto, ¿ah? Porque en la mayoría de los países hasta ahora ya hay en Ecuador, hay en Colombia, hay en Chile, o sea, en Bolivia se está implementando también. Digamos que han seguido el ejemplo de Perú, ¿no? En Brasil mismo no hay todavía, y recién están empezando un piloto en la ciudad, en el estado de Sao Paulo. Entonces, eso también es importante señalar, ¿no? Entonces, pero en todos los países, el formato de papel es un certificado autocopiable, o sea, en papel autocopiable, que te da tres copias. Una, algunos hasta cuatro copias y algunos hasta cinco copias. Pero tiene que haber tres oficiales, una que va al Ministerio de Salud, otra que va al Registro Civil y otra que va al Instituto de Estadística de ese país. Ya, entonces, en el Perú, como cuando se implementa el SINADEF, y ya se tenía que igual imprimir y firmar y sellar, pero el familiar tenía que acercarse con ese documento a una oficina de registro civil. En una oficina de registro civil, que puede ser, el RENIEC solamente tiene menos de 100 oficinas directamente administradas por ellos en el Perú, que quedan en las principales ciudades, capitales de provincia, ¿no? Pero también los municipios distritales eh, tienen oficinas de registro civil, que se llaman así, oficina del registro civil, pero son dependientes de las municipalidades, pero tienen un sistema de RENIEC también. Entonces, en estas oficinas escaneaban el código de barras, o sea, cuando el SINADEF, eh, cuando el SINADEF mandan imprimir, este papel tiene un código de barras. Entonces, en los registros civiles escaneaban este código de barras
y se cargaba toda la información que ya se había registrado en el SINADEF. Entonces el registrador civil le facilitaba la tarea al empleado Me de RENIEC imagino. o de los municipios porque ya leía y le solicitaba algún dato adicional al familiar, o sea, verificaba de que el papel que tenía la firma y el sello del médico correspondían a la firma y porque colocaba el DNI del médico y precargaba la firma. Entonces verificaba y le entregaba un acta de defunción, que ese es el trabajo que hace el registro civil. Que mucha gente confunde el certificado de defunción que otorga un médico con el acta de defunción que otorga el RENIEC. Son dos documentos diferentes, porque el médico certifica el hecho vital, o sea, el hecho de que una persona se haya muerto. Y el registro civil oficializa esa muerte, o sea, le quita el DNI, ¿no? Ese DNI ya no tiene valor, en los bancos ya no puede cobrar cheques, ya no le pueden pagar sueldo, etcétera. Esa es la función. O sea, por eso es que muchas personas que mueren, pero que no registran esa muerte en el registro civil, pueden seguir apareciendo. Por ejemplo, entre otras cosas, los escándalos a veces ocurren en los padrones electorales. Ustedes dirán, oh, ¿y por qué aparecen muertos en el padrón electoral? Por dos cosas, ¿no? Si son muertos recientes, o sea, es decir, se han muerto hace poco, ¿no? Ujú. Do- 2, 3 meses es porque los padrones electorales, según la ley, se tienen que actualizar con un año de anticipación. Entonces, si se han muerto en ese año, no van a aparecer los muertos. Ese es un grupo. Pero otro grupo es de, o sea, pero si se ha muerto hace 2, hace 3, hace 4 años y aparece en el padrón electoral, es porque, a pesar de que esté en Sinadefa, es porque nunca sacaron el acta de defunción. ¿Se dan cuenta? Sí. Porque es todo es parte de este sistema mayor. Entonces, volviendo al tema de la seguridad, ¿qué pasó durante la pandemia? Durante la pandemia, como se cerraron las oficinas y los muertos seguían ocurriendo y no había papel para certificar, el Ministerio de Salud le pidió a los hospitales, mándame la relación de todos tus médicos. Entonces le mandaron listas enteras de más o menos unos 17,000 médicos que había antes antes de la pandemia, ¿no? 17,000 médicos eran usuarios de SINADEF. Se subió hasta casi 50,000 médicos. Creo que le escuché a la jefe Reniec, 60,000 médicos llegaron a tener usuario y clave. ¿Por qué tantos médicos? Porque cada hospital clínica privada alcanzaba listas muy grandes y estas listas se alcanzaban a Reniec y Reniec generaba los usuarios y las claves. Y funcionó bien. De hecho, ustedes han visto cómo el SINADEF ha servido para monitorear la pandemia, ¿no es cierto? Ujú. Lo han visto, ¿no? Sí. Los datos. Se colocó incluso Profe, en la entonces, plataforma de lo datos que abiertos. perdón, disculpe, lo que Sí, una- violaron era la plataforma de RENIEC. Claro, o sea, ahorita les explico exactamente lo que ocurrió. Ay, Eh, Hasta este momento estamos en el punto en que 2021, todo era felicidad. Bueno, la tristeza era por los muertos, pero el sistema era exitoso, ¿no es cierto? O sea, había muchísimas personas que podían registrar a los fallecidos en una situación así adversa, porque además había muchísimos muertos, ¿no? Por el COVID. Y entonces el RENIEC, llegó un momento en que el MINSA, o sea, el SINADEF, tenía más fallecidos que el registro civil. ¿Se acuerdan que al inicio les dije de que no todas las muertes
que tienen certificado médico de defunción se registran y que por lo tanto, o sea, no todas las personas, perdón, tienen un acceso a un certificado de defunción, pero sí el RENIEC acepta registros de muerte sin certificado de defunción, ¿no? Por eso el RENIEC siempre tiene más. Ejemplo, una persona muere y no tiene SINADEF el médico y usa un papel. Ese papel, en teoría, primero debería ser registrado en el RENIEC por algún empleado, pero si se murió en su casa o se murió en una comunidad alejada, se salta este paso y se va directamente a RENIEC. Entonces, esa muerte, por ejemplo, a pesar de que tiene un certificado médico hecho de papel, al saltarse el sistema de salud, porque está en papel, eh, termina registrado en el RENIEC, pero no en el MINSA. Y esto, ¿qué ocasiona? De que siempre el RENIEC tiene más muertes que el MINSA. Por ejemplo, en el 19, el RENIEC tenía un subregistro de 15%. O sea, que su cobertura de RENIEC era 85%. De cada 100 muertes, el RENIEC registraba 85. En cambio, el MINSA de cada 100 muertes solo registraba 70. O sea, el MINSA registraba 15% menos muertes que RENIEC. Siempre, eso es histórico. Y cuando ocurrió la pandemia, el primer año, el 20, toda la gente se preocupaba porque, por ejemplo, los que tenían que heredar, los que tenían que hacer gestiones ante los bancos, tenían el certificado de defunción hecho en SINADEF que les había dado el médico, pero no tenían el acta de defunción, ¿no? Y no podían hacer sus trámites, por ejemplo, cobrar pensiones, cobrar Ujú. herencias, etcétera. Entonces el RENIEC dijo, bueno, dado que el SINADEF funciona tan bien, vamos a desarrollar un procedimiento. Y aquí van a ver, notar el error. El procedimiento fue, como nosotros tenemos firma digital, o sea, el registrador civil tiene una firma digital, convirtió al registrador civil en un registrador civil digital. Y no era necesario, porque como sus oficinas estaban cerradas, sacaron resoluciones de RENIEC indicando de que no era necesario que los familiares se acercaran a las oficinas de RENIEC para obtener un acta, que bastaba con tener un registro de SINADEF. Entonces, como bastaba tener un registro de SINADEF, si este registro, ellos empezaron en el sistema, además porque ellos tienen el propio sistema, verificaban que una persona tenía un certificado y generaban un acta automática y esta acta era la que estaba firmada digitalmente, el acta de defunción de RENIEC. Ahora, ¿qué pasó en octubre del 22 con la seguridad? ¿Qué ocurrió? A ver si ustedes se acuerdan por las Para la noticias. muerte del presidente, ¿no? Bueno, ya ese es un episodio, un hecho, ¿no? ¿Qué más? Bueno, no Eh, solamente el presidente, de la fiscal de la nación, del señor de Zarratea, que era un lugar donde se reunía el presidente, de otros políticos, de Keiko, Fujimori también, creo. a mí me Ujú. parece también el pico, la decaída, ¿no? De muertes en el SINADEF. Pero O, me parece que lo cerraron, ¿no? O sea, lo Sí. suspendieron. Lo cerraron, pero este, acuérdense, bueno, no, les voy a contar que en septiembre, un mes antes, ya le habían dicho al MINSA, se había detectado, ¿no? Varios casos que no eran famosos y se había detectado y que había un hueco en la seguridad.
y entonces suspendieron completamente todos los registros. Eh, Perdón, suspendieron a los usuarios, a muchos usuarios, ¿no? Prácticamente el MINSA tuvo que entregar nuevamente listados y listados de médicos y el MINSA lo hizo. A pesar de eso, no detectaban quién tenía, o sea, cómo los estaban atacando, ¿no? Y cuando ocurrió la muerte de famosos, o sea, fueron alrededor de 1.500 casos los que falsificaron, 1.500 defunciones falsas, ¿no? Cuando ocurrieron los casos de los famosos, en medio además de un escándalo político, porque hubo una crisis política, ¿sí o no? Que querían Sí, vacar a Castillo. sí, Entonces, claro. en medio de esa guerra política, atacaron al sistema para mostrar como ineficiente o descuidado al gobierno, que dicho sea de paso, así fue, ¿no? Ahora, ¿por qué se produjo el hueco? Porque en el origen no es conveniente que el usuario y la clave sea un DNI. Al crear muchísimos usuarios, miles de nuevos usuarios, había muchos usuarios que no usaban el sistema y que no sabían siquiera que eran usuarios. Es como que yo les creara a ustedes un usuario y clave para un sistema que ni siquiera conocen. Ustedes nunca se enteran, o sea, usando su DNI como Claro, usuario. y alguien más puede usar mi acceso, ¿no? Entonces, un pescador, ¿no? ¿Qué hace? Está metiendo un DNI, metiendo otro DNI, hasta que le ligó un DNI. O puede entrar a la página del colegio médico, averiguar el nombre de cualquier doctor, irse a la página de SUNAT, averiguar su DNI y con esos datos ya empieza a probar, ¿no? Hasta que una de esas le ligó. O sea, ni siquiera es un procedimiento de hackeo muy sofisticado el que han hecho, ¿no? Ujú. Es básicamente porque el RENIEC, no, o sea, primero ellos desarrollaron este mecanismo que era muy básico. Cuando yo les digo que se le advirtió en el año 18, 19, le dijeron que les dijimos, o sea, desde MINSA, yo trabajaba en MINSA en ese tiempo, en las reuniones técnicas de que tenían que cambiar eso porque era muy inseguro. Lo apuntaron como, o sea, como un requerimiento entre muchos otros, ¿no? Porque había otro tipo de cambios que también se le pedían, mejoras, digamos, al sistema, pero estaba metida dentro de un montón y siempre era postergada, ¿no? Había una lista y cada vez que nos reuníamos, digamos que eran como 30 requerimientos de cambios y esta estaba pues en el número 24, 25, no era una prioridad. Porque como no daba problemas, pues no era una prioridad. Pero ¿qué pasó durante la pandemia? Ahí sí hubo otra reunión técnica y cuando ellos dijeron, vamos a generar actas automáticas. Y la advertencia ahí sí fue, un momentito, los médicos no tienen firma digital. Quiere decir que el médico, según la ley de firmas y certificados digitales, puede reusar, o sea, reusar con H, no de reutilizar, sino refutar, mejor dicho, ¿no? Que sea su firma. Impugnar, ¿qué palabra se emplea? Que de Mm, alguna manera rechacen que es su firma, dice. Claro. Ajá, hay un término legal que revocar, bueno, no me acuerdo el término exactamente, pero repudiar, ajá, ese es el término. Puede repudiar el documento, ¿no? Un documento repudiado porque y es lo que ha pasado ahora.
los médicos, o sea, porque los certificados están firmados por médicos reales, ¿no? Pero no están firmados en realidad, solamente son registros. Pero ese registro ha dado lugar a un acta de defunción, que es otro documento. ¿Se acuerdan que les expliqué que son dos documentos diferentes? Ujú. El acta es El firmada acta es la que por vale. un funcionario de RENIEC, por un Mm. registrador civil. Y ese registrador civil sí tiene firma digital. O sea, el registrador civil, creo que fue una chica, porque una mujer, la registradora civil que firmó el acta, por ejemplo, de Pedro Castillo, el acta de defunción de Pedro Castillo, esa, esa acta sí está firmada digitalmente. Ahora el RENIEC le echa la culpa al MINSA, pero si ustedes se ponen a examinar, ¿es responsabilidad del MINSA o de qué piensan? O de RENIEC. Bueno, En legalmente, realidad fue responsabilidad de esa decisión de generarlo de manera automática. De RENIEC, ¿no? Por tener esa vulnerabilidad. Mm, primero por la vulnerabilidad, pero segundo porque ellos sabiendo que no, el médico no tiene firma digital, no puedes darle valor a un registro. Es como que ustedes entren a una base de Ujú. datos, ¿no? Y en la base de datos hay un nombre y te están diciendo que ese nombre que está en esa base de datos es una persona, en este caso, que ha fallecido. Pero ¿dónde está el papel firmado? Por el médico, no hay. Sin embargo, sí hay un papel firmado por ellos, o sea, por el RENIEC. El que firma el papel, que es el registrador civil, lo firma digitalmente, le está dando validez a ese documento, pero se está basando en un documento que no tiene validación. ¿Se dan cuenta? Profe, por ejemplo, en RENIEX, para que nosotros sacamos nuestro DNI, existe una manera de firmar de manera digital, ¿no? O sea, hay un pequeño, como una mini tableta en donde se puede firmar. Por qué no se implementó eso en el SINADEF? ¿Aló? ¿Mi internet está mal? no, no, Frank, sí te escucho. Ah, internet del profesor. ¿Me perdí? Sí, sí, se fue su audio. Ahora. Sí, Sí Mejor. ahora se sí está, escucha. ok. Les decía de que es porque RENIEC siempre ha querido que se implemente la firma digital. Y creo que en estos días ya han firmado un acuerdo con el MINSA, van a usar la infraestructura de la firma Perú, pero no sé, yo creo que va a demorar porque para que puedan usar la firma Perú, el médico va a tener que comprar, bueno, va a tener que adquirir o que sacar su DNI electrónico, paso uno. Paso 2, va a tener que activar su token Ah, del DNI. Y paso 3, va a tener que comprar un dispositivo que es un lector De chip, ¿no? un lector de chip. Y, y a mí me parece que son barreras, ¿no? Porque ustedes creen que un médico va a hacer todo eso, bueno, hace No. chiste. un poco difícil. O sea, Ujú. tiene que ser alguien muy interesado y si le pones barreras, un poco difícil que se pueda Chiquitas. cumplir. Y en primer lugar, además, porque le cuesta, o sea, no solamente le cuesta económicamente, también le cuesta en tiempo, ¿no? Porque tiene que invertir tiempo para sacar un DNI electrónico, los que no tienen, ¿no? O activar el token, que también, yo por ejemplo tengo DNI electrónico, pero como no lo uso, ya me olvidé cuál es el token y tengo que ir otra vez
a que lo activen, ¿no? Y además tengo que comprar un lector de chip y no sé cuántos están dispuestos a esa inversión, ¿no? Entre el DNI electrónico y el lector de chip son como 120 soles. La firma, perdón, la infraestructura para la firma Perú, o bueno, la firma Perú, ¿qué implica específicamente? La Secretaría Nacional de Gobierno Digital, de Gobierno Electrónico de la PCM, tiene una plataforma que está dentro del módulo de interoperabilidad de la Plataforma Nacional de Datos Electrónicos, de Datos Digitales, creo que se llama, que permite implementar una firma digital en los documentos, ¿no? Funciona cuando una persona quiere firmar, puede ser un correo electrónico, puede ser un documento hecho en Word, una carta, un oficio, lo que sea. Una vez que primero tiene que instalar esta aplicación en su computador, en su laptop, y luego que esté instalada, le va a pedir, cuando quieres firmar, te va a solicitar que introduzcas el token. Este token puede ser un USB normal, ¿no? Cualquier USB y las claves correspondientes. Esa es la firma digital. Para para los servicios, para las oficinas públicas, como por ejemplo el INS, que conozco un poco, a los funcionarios les han entregado un token, que es un USB. Entonces, cada vez que ellos quieren firmar, introducen ese token, te pide una clave, colocas la clave y el documento ya está digitalmente firmado. Que es el mismo procedimiento con el que han firmado las actas, pues las actas están firmadas digitalmente, por eso les decía, Ya. ¿no? Y esa firma, esa sí tiene validez jurídica, tiene la misma validez que si tú estamparas un sello y tu firma electrónica, y tu firma, perdón, manuscrita, tiene la misma validez jurídica. O sea, no, ese papel no puede ser repudiado. Esa es la firma digital. Ujú. Y eso se está implementando en este momento en el, para los certificados de función de SINADEF como para el CNB. Pero yo sospecho de que esa implementación va a ser lenta por lo que les digo, ¿no? Y Como los ciudadanos no tienen, o sea, si tú trabajas para una entidad pública, posiblemente la entidad pública te entregue este USB que es el token, ¿no? claro, Pero si eres un ciudadano común, se supone que lo más práctico es que uses tu DNI como como, token. ujú. Ya eso. Y en, en el año 2022 no se logró implementar alguna medida de seguridad para la transmisión y el almacenamiento de datos recolectados, No, o no, no. Justamente no se implementó. Y como les digo, en el año 20, cuando el RENIEC propuso de que esa iba a ser la forma, sí se les dijo el riesgo. El riesgo es que el certificador, el registrador civil, va a estar dándole validez a un registro que no tiene firmas. ujú, O sea, porque está mirando un registro en una base de datos, y ese registro no tiene ninguna firma, ¿no? No, o sea, por ejemplo, cuando usen la firma ahora recién están implementando en el 23, a propósito de lo que ha ocurrido, les digo que recién están implementando la firma digital. Entonces, ahora el certificado de función va a estar firmado digitalmente.
¿Eso qué quiere decir? Que el médico, si este certificado firmado digitalmente da lugar a un acta firmada digitalmente también, que después resulta de que es de un vivo, de una persona viva, ahora sí el médico va a ser sujeto de, no va a poder repudiar el documento. Entonces eso es a lo que hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Ahora, el problema que ha ocasionado eso, hasta antes de que ocurra este cierre intempestivo de SINADEF, más o menos el 17 de octubre, creo que fue, el SINADEF venía registrando 3.500 muertes semanales. Actualmente viene registrando 1.300 muertes semanales. Es decir, la cobertura que estaba, en el peor de los casos, estaba alrededor de 72, 73%. En el peor de los casos, yo creo que podría haber llegado hasta 80%. Actualmente está en 40%. En Ok. este, en este momento, si ocurriera una pandemia con alta letalidad, así como el COVID, el SINADEF ya no serviría para monitorear la mortalidad. Y, De, de hecho, no está sirviendo, por ejemplo, para monitorear la mortalidad por dengue. pero, Actualmente ya se han producido más de 120 muertes, pero a través de SINADEF no se sabe cuántas hay. perdón, pero creía que Cinedev ya estaba suspendido o se volvió a activar. No, se volvió a activar a las 2 semanas. Ustedes Ah, pueden entren a Reunis. ujú, En Reunis vayan a donde dice, busquen un enlace que se llama exceso de mortalidad, y al hacer clic ahí van a ver la curva del 22 y la del 23 que está corriendo, ¿no? Y van a ver que en el día del cierre cayó la cobertura a menos del 10% y luego se recuperó, pero se recuperó 20%, 30% más, o sea, se estabilizó en 40%, o sea, muy por debajo de lo que se venía registrando antes, ¿no? ujú. ¿Hubo algún factor político, social que influyó en la seguridad del SINADEF? Bueno, eso ya entra un poco en el plano de la especulación, Ujú, pero durante, o sea, ustedes han visto cuál ha sido la dimensión de la guerra política, ¿no? Que sigue ocurriendo, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un Congreso con más del 90% de desaprobación, tenemos un Congreso que está copando algunas instancias, digamos, del Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional, ¿no? ujú. Y teníamos un Congreso que se oponía, pues, que primero que no aceptaba que las elecciones habían sido, digamos, Legítimas. legítimas, ¿no? Y que permanentemente amenazaba al gobierno con una vacancia, ¿no? A la presidencia. En ese contexto, más allá de que también seguro se han descubierto una serie de actos de corrupción por parte del gobierno, ¿no? Y también bastante ineptitud, digamos, en el manejo de lo público, ¿no? De los servicios públicos y de la gobernabilidad. Había una crisis de gobernabilidad grave, ¿no? Y actos de corrupción graves también.
Y esta amenaza permanente de vacancia al presidente, este fue un evento, desde mi punto de vista, que fue planeado para hacer este daño, ¿no? Pero al hacerlo han dañado también a un servicio que hasta la fecha no se puede recuperar y que no hay mucha intención de recuperarlo porque o sea, yo creo que entre Minsa y Reniec tienen el temor de asumir una administración segura, ¿no? Y como tienen el temor de que vuelva a ocurrir, le ponen candados muy fuertes, demasiado grandes, que se constituyen en barreras. Y yo lo comparo con los bancos, ¿no? ¿Acaso al Plin, al Yape o a a las mismas aplicaciones de la banca en línea, no las hackean alguna vez? Por supuesto. ¿No entran y les sacan dinero a las personas? ¿No les roban los celulares y les vacían las cuentas? Eso ocurre, pero no por eso el sistema deja de funcionar, ¿no es cierto? Entonces, en un servicio público, desde mi punto de vista, debe ocurrir lo mismo. O sea, se puede aumentar la seguridad colocando, por ejemplo, claves dinámicas, ¿no? O sea, es decir, de hecho hay que implementar la firma digital, pero esto va a tomar tiempo por todas las consideraciones que les estoy proporcionando, ¿no? Pero en el camino se pueden crear claves dinámicas y se tendría que haber implementado un, un sistema de seguridad, ¿no? Basado en estas dobles claves. Por ejemplo, cada vez que yo voy a certificar, que me haga llegar al celular que tengo registrado una clave. Yo introduzco la clave por un mensaje, ¿no? Y me permite continuar con la certificación. ¿No les parece? Ujú. Sí, Como eh, cuando se hace un retiro, ¿no? Eso Igual. sería bastante viable, profesor, pero ¿y qué ímpetu hay de poder establecerlo, poder, claro, poder establecer esa medida que usted dice? Que en el sector público hay siempre el temor de tomar decisiones Mm, por por el temor a la sanción que puede haber por parte de la Contraloría, los órganos de control. Entonces, en la gestión pública muchas veces los funcionarios prefieren no hacer o hacer lo mínimo o hacer todo cuanto esté recontra asegurado, digamos, con la máxima seguridad posible antes de tomar una decisión, ¿no? Entonces, por eso es que este ataque a la seguridad de SINADEF ha sido un golpe grave, ¿no? Que no sé en qué momento se puede volver a recuperar. Y también retrasa otras cosas porque el SINADEF, por ejemplo, era un ejemplo que podía seguir otros servicios como la historia clínica electrónica. Entonces, la historia clínica electrónica también va a necesitar tener un nivel de seguridad similar y seguramente no se va a hacer hasta que se tenga la máxima seguridad. solo para entenderlo bien, el protocolo de seguridad en, bueno, en ese entonces era únicamente la clave y el usuario, no había una autenticación de 2 pasos ni nada similar. No. Por O, ejemplo, sí, se podría haber hecho una autenticación de 2 pasos y no mm, simplemente.
Ok. ¿Alguna razón específica por la que no se implementó, profesor? Eh, yo creo que no era prioridad para el RENIEC, ¿no? Mm, No le encuentro una razón, porque desde el punto de vista técnico me da la impresión de que creo que el RENIEC tiene la capacidad técnica para poder implementar Claro, estas mejoras al sistema. desde mi ignorancia diría que es algo sencillo, ¿no? De hacer. Sí, de hecho, sí, fue un tema, o sea, en el sector público también otra cosa es que todo se hace de acuerdo a la prioridad, digamos, política que tenga, por un lado, y por otro lado, la viabilidad económica. Entonces, el RENIEC requería siempre, demandaba partidas al Ministerio de Economía y Finanzas para ejecutar algunos cambios, ¿no? Y durante algún tiempo el MEF le ha otorgado presupuesto para esto. mm. mm, ok. Un ratito, por favor. Bueno, para culminar, ¿qué recomendaciones daría usted bueno, para la actual implementación, ¿no? Del SINADEF en este año? ¿O qué medidas se podría corregir, tomar? Yo creo que el Ministerio de Salud ha, primero ha obtenido una gran experiencia por el uso de SINADEF en todos estos años y especialmente durante la pandemia. Tiene experiencia de uso. En segundo lugar, el Ministerio de Salud ya no es el Ministerio de Salud del año 16. Actualmente tiene un equipo mayor de técnicos, de ingenieros de sistemas, también de expertos en informática médica, médicos expertos, ¿no? De hecho, por Ujú, ejemplo, el doctor Leonardo Rojas es ahora el director de Telesalud del MINSA, ¿no? O sea, tiene recursos técnicos que le permitirían desarrollar, o sea, y otra cosa, el Ministerio de Salud ha recibido a través de la iniciativa Bloomberg Datos para la Salud, un software alternativo al SINADEF, que se llama SINADEF Offline, que es una aplicación móvil para realizar certificados de función, como los que hace SINADEF, ujú, y sin necesidad de internet. Este proyecto se hizo porque para poder avanzar en esa cobertura, ese 30% que no se llegaba y que se había identificado que eran muertes que ocurrían en zonas rurales, se implementó o sea, se desarrolló esta aplicación y es una aplicación que emula completamente al SINADEF, o sea, tiene una versión web y una versión para móviles. Entonces, basado en todo lo que les he mencionado, que tiene, y además tiene la infraestructura tecnológica, o sea, tiene servidores de datos y tiene alquiladas servicios de almacenamiento en nube que le permitirían hacerse cargo del SINADEF. Entonces, mi propuesta es que el MINSA se independice de RENIEC para efectos de producir las certificaciones médicas de defunciones, ¿no? O sea, que operen directamente el SINADEF, ujú, que se hagan cargo directamente. Y eso no significa que no se le va a entregar información a RENIEC. La información sería ya a través de mecanismos de interoperabilidad, ¿no? por supuesto. Donde Certificaciones médicas con firma digital.
Prefiero, entiendo. Eh, se- pero el MINSA podría implementar la firma digital en esta aplicación directamente administrada. O sea, lo que estoy proponiendo es que el MINSA administre directamente el SINADEF, que ya no esté en el RENIEC, sino que tengan su propia aplicación. Y que en cuanto a la seguridad, puede implementar la firma digital, pero progresivamente podría implementar mecanismos de seguridad como la implementación de, de este logueo en dos pasos y también el uso de claves dinámicas, ¿no? Sí, sí. Ok, Creo perfecto. que eso podría ser. Disculpe, ¿usted tendrá algún contacto que nos pueda brindar que nos ayude de igual manera que nos ha ayudado usted am, a recabar información de SINADEF? Miren, en la parte técnica, bueno, no sé qué tanto quieren hablar los amigos de RENIEC, lo veo difícil Claro, ellos me imagino directamente, también Creo. que... pero existe si quieren ver toda la parte técnica de RENIEC, perdón, de SINADEF, o sea, por ejemplo, cómo se ha desarrollado, hay una tesis en cibertesis, si ustedes escriben SINADEF, seguramente va a salir la mía también, una tesis doctoral pero la mía es sobre percepciones de los médicos, pero hay otra que ha desarrollado una ingeniera que ha participado en el desarrollo de SINADEF. Ha sido su tesis de licenciatura o de magíster, creo, de San Marcos, una ingeniera de sistemas. Entonces ella ahí describe Ibar todo, Soto. ¿ah? Aibar, Ibar ajá, Soto. Ah, ya, Ibar Soto. sí, ajá. Ella describe ahí toda la parte técnica de SINADEF, ¿no? No estoy seguro si le llama así al sistema también. Ella, y no sé si ahí tiene su correo, si la No, contactan, no si le está, creo. preguntan. Ella podría ser, por ejemplo, un contacto, no sé si querrá conversar. A lo Esperemos mejor, que sí. a ver, llámenla, porque si no trabaja en RENIEC, ya creo que sí va a poder hacerlo con mayor libertad, pero si está ahí, tal vez va a Es decir, un poco no, más necesito un complicado. permiso de alguien. Ujú. No está su correo, pero buscaremos en LinkedIn, si no. A ver. Ajá, sí, ella puede complementar lo que yo les digo desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista de qué opina el RENIEC, ¿no? Por qué no atendió el tema de la seguridad, ¿no? Bueno, aunque del punto de vista de los líos legales, ellos le echan la culpa al MINSA, pues, ¿no? Pero el MINSA no tiene, o sea, no puede no puede ser responsable, digamos, porque no operaba el sistema. No sé si me dejo entender, no tenía acceso al software, a la aplicación, querer modificar la aplicación. Lo único que hacía el MINSA era alcanzar. Se perdió su audio, profesor. Perdón. Se perdió su audio. Bueno, esperemos un ratito. Se fue. No sé por qué se salió. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. sí. Ya, entonces, bueno, a ver, pregúntenle Ujú. ¿cómo se llama la Procuraremos. ingeniera Aybar? ¿Cuál es el nombre de la ingeniera Aybar? Que ya buscaron su tesis, Aybar Soto. Eh, ¿Su bueno, nombre cuál es? aquí dice Ibar Soto. Mónica Ibar Soto. Mónica, ella. Ujú.
estoy buscando el link. Es un contacto. Otro podría ser otra ingeniera. No sé si va a tener ganas de hablar, porque ella sí Ujú, trabaja en RENIEC hasta ahora, que es la ingeniera María Helguera. Bueno, ellas son mis amigas, ¿no? Yo Ujú. puedo conversar con ellas. Bueno, con Mónica no la veo hace tiempo, pero con María Helguera, y si ella autoriza a darles una entrevista o a conversar, no hay problema. Sí, estaríamos muy agradecidos por eso. Vamos a procurar contactarlas. Ok. ¿Le podemos decir que venimos de parte de usted? Eh, ¿O que nos refirió? sí, sí, sí. Ok. Igual le voy a escribir yo a María. Ujú. A Mónica no la veo hace mucho. No sé si me podría dar el alcance del contacto de María, por Sí, favor, por WhatsApp. sí, sí. Gracias. Sí, después que le hablo ya Ujú. para. Sí, Porque por igual supuesto. si no quiere, no te lo puedo dar. Claro, Ok. claro, no. Está bien, se entiende, se Ya, entiende. gracias. A Muchísimas usted gracias, muchas profesor, gracias por su por, tiempo. por su tiempo y por su perspectiva que tiene sobre el tema. Bien, que les vaya bien. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profesor.